Hola, el día de hoy tengo la oportunidad de tener una invitada que ya tenía mucho tiempo queriendo traer para este episodio, sobre todo porque tiene mucho que aportar en este tema. Ella es Marcela Chávez, es life coach especialista en identificar y desmantelar creencias limitantes, reconectar contigo en un viaje de niño interior. También es experta en toma de conciencia encaminada a responsabilidad consciente para liberar tu divinidad, merecimiento y mindset. Hola Marce, bienvenida. Hola Viri, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrada de estar en tu tribu, en tu podcast. Estoy muy feliz y muy honrada, ¿no? Porque el hecho que te inviten, pues es algo así como elevar más tu autoestima y ese es uno de los puntos de los que también vamos a hablar. Muchas gracias por estar aquí, Marce. Y el tema que atañe a este episodio es hablar justo del niño interior. Y muchas veces hemos escuchado en redes sociales o demasiada información allá afuera que nos habla del niño interior, pero a veces no entendemos bien de qué se trata esto del niño interior, ¿no? Y básicamente es ese trabajo que realizamos para llegar a las raíces o a la profundidad de por qué de pronto nos estamos sintiendo de tal manera o nos sentimos perdidos o sentimos que no hay rumbo o que caemos en ciertas acciones que nos llevan a tener resultados que no tenemos y no entendemos por qué o cómo salir de este círculo, ¿no? Entonces, a veces la respuesta está en justo hacer este trabajo del inconsciente, que es precisamente donde llegamos al trabajo de niño interior, a todas estas creencias que se formaron en nuestra infancia, a lo que creímos que debíamos ser para ser validados, para tener amor. Todo esto nos lleva a tomar acciones hasta el día de hoy como adultos, que creemos que nosotros somos quien está decidiendo, pero en realidad son estas heridas que se formaron en nuestra edad temprana, ¿no? De los 0 a los 7 años. Entonces, una vez que quizás reconectamos o hay personas interesadas en hacer este trabajo o que quizás ya lo hicieron, pareciera que ahí se acaba el trabajo. Y pues la verdad es que ahí es solo el inicio de este trabajo, ¿no, Marce? ¿Tú cómo ves? Sí, totalmente, porque el hecho de empezar a conocernos implica tantas facetas de nuestra personalidad que a veces o sea, creemos que es muy fácil y sin embargo cuando empezamos a voltear a ver, decimos, ups, mejor no me hubiera metido en esto, ¿no? A veces me pasa a mí en eso de que dices, ya estoy sufriendo un poquito más de la cuenta y mejor me quedo ignorante de lo que estaba porque es demasiado, ¿no? Sin embargo, cuando descubrimos todo aquello por lo que estábamos sufriendo y que tal vez no era tan difícil, entonces decimos valió la pena. Exacto. Sí, muchas veces nos entra este miedo, ¿no? De como por qué o para qué querer tocar estos puntos de dolor, que es precisamente lo que he querido olvidar y lo que he mantenido a distancia de mi vida, ¿no? Pero esta incomodidad nunca se va a mover de tu vida o no la vas a poder evadir por tanto tiempo y es un trabajo que finalmente vas a terminar realizando, ya sea hoy, mañana o en 10 años, ¿no? Tú decides básicamente cuándo empiezas a hacer este trabajo. Y como te comento, este es únicamente la puntita del iceberg, porque una vez que logramos esta reconexión, sigue todo otro trabajo que lleva de la mano, ¿no? Pareciera que el fin último es lograr esa reconexión con nuestro subconsciente, que llamémosle niño interior. Pero la verdad es que eso nada más es la ventanita para todo lo demás que se sigue. Entonces, Marcia, a mí me gustaría saber, porque se habla mucho de paternar y maternar a nuestro niño interior. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto de paternar y maternar a nuestro niño interior? Muy bien, mira, una vez que identificamos muchas creencias limitantes, identificamos muchas partes de nuestro ser, es decir, nos conocimos de alguna manera. O sea, porque no, es bien difícil decir, ay, bueno, ya me conocí y ya lo tengo hecho. No, que empezamos a conocernos y empezar a detectar toda esta serie de situaciones incómodas, es ahí ese trabajo que tenemos, ya está identificado y empezamos a fortalecer esta persona en nosotros. Cuando fortalecemos, la parte de voltearnos a ver es algo así como, ok, este niño o esta niña está sufriendo tal y tal,
y la voy a paternar y la voy a maternar. Significa entonces que yo soy ese adulto que va a cuidar a esa niña o ese niño dentro de mí. Se oye muy chistoso, para mí fue como, cuando yo escuché esto por primera vez, fue como que me molestó, de hecho, ¿no? Porque decía yo, ¿cómo voy a paternar y maternar? Esa no es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque estaba yo en un momento de víctima, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a paternar y maternar a mí misma cuando a mí no me toca hacer eso, ¿no? Y sigo echando la culpa a mi padre o a mi madre. Pero cuando entendemos muchas cosas, tenemos esta autocompasión, tenemos estas herramientas por las cuales hemos transitado al reconocer muchas cosas de nuestra vida, entonces empezamos a decir, bueno, ok, está bien, voy a paternar y a maternar a mi niña o a mi niño, que significa cuidarlo, amarlo, desde este momento de adulto y voltear a ver a ese niño y a esa niña que sufrió en un momento X de nuestra vida. En el pasado es identificar un momento muy difícil, crucial, que nos molestó, que nos incomodó, que eso hizo que generara nuestro hoy. Y es bien difícil a veces reconocer esto porque traemos una serie de conductas y de hábitos mal puestos en nuestra vida que no los hemos identificado. Entonces, cuando reconocemos a este niño lastimado, decimos, bueno, sí, sí, vamos a ver qué pasó con este niño, vamos a ver qué circunstancia estaba viviendo este niño y en ese momento volteamos a ver a nuestros padres qué sucedió en ese momento. Entonces empezamos a comprender, porque hoy como adultos podemos comprender toda la serie de situaciones por las que pasa un adulto, ¿no? Entonces podemos ver a los adultos, padres y a ese niño. Y entonces empezamos a mantener un diálogo muy interesante, empezamos a hacer un trabajo bien interesante con este niño, esta niña, de mandarle cartas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Le empiezo a escribir unas cartitas y le empiezo a decir, oye, mira, yo sé que te sentías muy mal, lo que tú quieras decirle. Eso es muy personal, es muy tuyo, y empiezas a decirle, mira, yo sé que te sentías muy mal, me siento mal por ti, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Ok. Sí, totalmente de acuerdo, Marce. Y sobre todo porque cuando hacemos este trabajo de niño interior, se nos empiezan a revelar ciertos eventos que quizás a veces no teníamos tan presentes, ¿no? De heridas, de la primera vez que nos sentimos ignorados, no amados, lastimados. Y esto puede llegar a detonar cierto enojo en nosotros, de por qué tenemos que resolver un desmadre que no hicimos nosotros, ¿no? O sea, nos entra ese coraje de por qué nosotros tenemos que resolver esto que le tocaba a mi papá y a mi mamá. Y si nos quedamos ahí, la verdad es que podemos fomentar más este enojo, esta frustración. Y la raíz de conocer o trabajar el niño interior es justamente liberarnos de todas estas emociones. Y entonces en el momento en el que, como justamente tú lo dices, nos convertimos en el padre y madre de este niño interior, entonces ya somos compasivos, amorosos, nos damos todo lo que deseamos de nuestros padres. También ponemos límites como un padre autoritario que no va a permitir que su hijo sea lastimado o esté en una circunstancia o con personas que las lastiman constantemente, ¿no? Entonces, yo creo que va ahí esto de paternar y maternar, justo ser tu protección, tu lugar seguro, esa persona o figura que te hubiera gustado que fueran tus padres y que ya no puedes hacer ninguna modificación y se trata de tener esta información para crucificar a tus padres, ¿no? Al contrario, como que humanizas a las personas y si le quitas la etiqueta de papá o mamá, creo que puedes ver a otro ser humano que también tuvo sus sufrimientos, hizo lo mejor que pudo, tenía un nivel de conciencia quizás diferente al que hoy tienes la oportunidad de tener tú. Y ahí empieza un trabajo muy padre, ¿no? Por eso decimos que no se trata únicamente de quedarnos en el trabajo de niño interior, sino de que viene todo este trabajo detrás o de la mano toda la vida, ¿no? Porque nunca podemos decir, ¿sabes qué? Yo ya sané por completo mi niño interior. Sí, es O bien tú, interesante ajá, porque cuando tú ya empiezas a cuidar a esta niña o a este niño dentro de ti, entonces sale toda esa parte amorosa que tú tienes, que también estaba desconocida de ti. Y es ujú, bien bonito el trabajo porque no nada más estoy curando a esta niña, sino que también sale toda esa cosa bella que tú tienes.
Y cuando empiezas a paternar y a maternar a esta niña o este niño, empieza esta situación de empoderamiento, de amor propio, de autoestima, de honestidad, de seguridad en tu persona. Entonces empieza así un autocrecimiento gracias a que estás queriendo a esa niña o ese niño. Entonces, siempre la ayuda que tenemos no nada más es en una forma egoísta, ¿no? Aquí, En una dirección, ¿no? aunque parece que solamente estoy hablando de mí nada más, porque yo y mi niña o yo y mi niño, sin embargo, es una situación de dos personas en diferentes líneas del tiempo. Y es bien, bien interesante porque en este cursar de proteger a nuestro niño, a nuestra niña, empezamos a vivir cosas muy bonitas, sí dolorosas en un momento dado, pero también tenemos esa parte que cuando ya logramos constituir esos diálogos con esta niña, se vuelve así como de, ay, no, pues si me lo hubieran dicho antes, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Sí, y es bien interesante justo esto que estás diciendo, Marce. Empezamos a conocer cosas o versiones de nosotros que no sabíamos que existían ahí, ¿no? Y muchas veces decimos que nadie puede dar lo que no tiene. Y hasta que haces ese trabajo, considero que es verdad, porque realmente puedes amar o ser empático o puedes darte a los demás, porque justamente este trabajo te hace dártelo a ti primero, ¿no? Reconocerlo en ti primero y desde esta perspectiva, entonces sí compartirlo hacia otros. Pero como todo trabajo, quiero que te pongas a pensar literalmente cómo son los niños, ¿no? Los niños, cuando un adulto es autoritario, es regañón o tiene cierta reserva a tener una buena comunicación con los niños son como de irse hacia adentro, ¿no? No son tan abiertos, son niños más introvertidos y de la misma manera, tu niño interior en un inicio no va a confiar en ti, porque justamente ahora tú eres ese adulto que ha mantenido ciertas conductas que quizás tuvieron tus padres contigo y no va a confiar en ti en una primera instancia. Entonces, esta relación debe de ir tal cual como si tú quisieras reconectar o ganarte la confianza de un niño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr que nuestro niño interior confíe en nosotros, Marcia? Mira, es un trabajo bien interesante porque es paralelo. Por ejemplo, voy a conocer a mi adulto de hoy. ¿Cómo voy a conocerlo? Hay muchas maneras de conocerme. Por ejemplo, hay un trabajo del enneagrama, hay cartas en donde yo me puedo hacer a mí misma al día de hoy quién soy yo, trabajar con creencias limitantes. Puedo empezar con quién soy yo ahora, qué no me gusta, si me gusta, etcétera. Entonces, cuando yo ya empiezo a ver a este adulto y a reconocer quién soy, entonces a través de esto también puedo ir con mi niño o mi niña interior y decirle, mira, yo sé que la pasaste muy difícil, pero ahora, o sea, voy a mantener un diálogo y decirle, yo te voy a dar toda esa seguridad, toda esa contención del adulto que estoy siendo yo, darle toda esa seguridad, como te hubiera gustado a ti que tu mamá o tu papá te hubiera tratado. Y de esa misma manera, tú vas a ir con toda esa fuerza y poder para hablar con ese niño o esa niña y decirle, ¿sabes qué? En el momento en que tú estés insegura, que tenga algún miedo, por ejemplo, ¿no? Si tú te sientes insegura de que vamos a ir a un lugar o de que no te gustan ciertas personas, no te preocupes. En el momento que tú te sientas incómoda, nos vamos, no pasa nada. Yo aquí estoy para cuidarte y protegerte, de eso no tengas la menor duda. Entonces, en el momento en que tú empiezas a cumplir esas promesas con tu niño o tu niña interior, es ahí donde se va reforzando y esa niña va creciendo en amor, en energía, en poder. Y al rato ya no va a haber ninguna niña asustada en ningún sentido de todas esas heridas que traemos. Sí, totalmente. Y esto quizás pudiera sonar muy raro o muy extraño, ¿no? De hablar de un niño interior que no existe, que pareciera que nos está acompañando o nosotros le estamos hablando. Y quiero que pienses, si no estás familiarizado con este término, el niño interior como tu subconsciente, ¿no? Aquel subconsciente que de pronto no entiendes por qué tiene esas reacciones o por qué te autosabotea, es justo esta parte que lo catalogamos como niño interior.
¿no? Y muchas veces es interesante lo que acabas de decir, Marce, de justo empezar por esas pequeñas negociaciones. ¿Cuántas veces no nos hemos obligado a estar en lugares o ir a determinadas reuniones únicamente porque nos sentimos con la obligación y nos comprometimos, pero que algo dentro de nosotros realmente no quiere ir, ¿no? Ujú. Y ahí es como poner a otros antes que a ti. Y justamente en esas pequeñas acciones podemos empezar a incrementar la confianza con nuestro niño interior, ¿no? Siéndonos leales. Si no queremos ir, no lo obligamos. No, O sí, si no queremos, vayas. Ajá, dale esa exacto, seguridad. No quieres ir, no vamos. Pero mira, a exacto. mí sí me gustaría ir porque pues esas amigas hace mucho que no las veo, pero yo sé que no quieres ir porque no te gusta hacer amistades por X o por Z. Ya ahí tú verás Ujú, por qué es después. Entonces, llegas a ese acuerdo, decirle, en el momento que te empieces a sentir así como de ya vámonos de aquí, nos vamos, nos vamos. exacto, sí. Comenzar a ver esa seguridad y lealtad contigo, ¿no? En el momento en el que tú te sientas incómodo, nos vamos. Y cumplirlo, porque eso justamente te va dando a ti la certeza de que puedes confiar en ti mismo y que es esta parte del niño interior, ¿no? Sí. Hay un ejemplo que también me gustaría que la gente se familiarizara con el tema del niño interior. Cuando vemos adultos que van en la calle y se frustran y se enojan por cualquier motivo, situación, circunstancia, están formados en la línea del supermercado o están en el semáforo y no pueden tener esa paciencia, ya empiezan a meter claxonazos, ya empiezan a mentar mil cosas, ¿no? Ujú. Ahí es cuando te das cuenta que estas personas no están teniendo la paciencia, no se están controlando y dirían otros, ah, bueno, pues es que está expresando su enojo, tiene razón en decir o actuar porque es injusto tal cosa, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver personas que no han trabajado con estos temas porque en una se enojan, se molestan, se ponen inquietos, hasta hay situaciones de muerte que dices, es que, ¿cómo se salió del carro y le metió un balazo? Son niños en adultos Sí, que nunca totalmente. trabajaron esas partes heridas al no trabajarlos, pues no hay paciencia, no hay control, no hay amor, porque pues, estamos todos implícitos en una sociedad donde tenemos que tener todas estas pequeñas o grandes virtudes para poder convivir en esta sociedad. Sí, o también simplemente nosotros mismos, ¿no? Que de repente hay algo que desata nuestro enojo y reaccionamos y de pronto ya que estamos más calmados decimos, ¿por qué reaccioné así, no? ¿O de dónde salió todo este enojo? Es Sí, precisamente cuando nos tocan esos puntos de dolor, de heridas viejas, cuando sale todo este enojo irracional, es como si un niño estuviera haciendo berrinche en un cuerpo de adulto, tal cual, exacto. Sí. ¿no? Y Ujú. ahora, Marce, ¿cómo podemos mantener una comunicación? Porque, como bien dijimos, es un camino que se lleva a lo largo de toda nuestra vida. No podemos Ujú. pretender que únicamente conociendo cuáles fueron aquellas heridas y no hacer más. No, es algo que vas descubriendo poco a poco a lo largo de tu vida, porque no es como que de pronto se te reveló todo lo que tienes que arreglar. Cada vez que vas transitando por la vida, hay otra nueva cosa. De repente se te salió una actitud que no entiendes y puedes ver raíces, ¿no? Entonces, aquí es importante seguir manteniendo esta comunicación, pero ¿cómo logramos seguir en comunicación? Bueno, aquí es estar en un estado de alerta siempre. Es como cuando tienes un trabajo específico, como un ejemplo, ¿no? Tienes un Ujú, trabajo en donde todo es mecánico y tienes que estar alerta con tus cinco sentidos porque si hay algo que no hiciste en un paso, se descompuso la Matrix, ¿no? Entonces, así, ujú. tenemos que estar alertas con nosotros. Es algo, bueno, no es algo, es la conciencia. No es fácil estar alerta de nosotros 24/7 porque pues estamos acostumbrados, habituados a un ritmo de vida, pero si nos Ujú. proponemos constantemente estar en ese modo de alerta y voltearnos a ver, autoobservarnos y darnos cuenta qué no nos gusta, qué emociones están sucediendo cuando algo pasa, como los ejemplos
comentamos hace unos momentos. Entonces ahí decimos, a ver, ¿por qué preguntarte, qué no te gustó? ¿Por qué te sentiste así? Porque siempre va a haber algo que no nos guste. Siempre va a venir la vecina o el compañero de trabajo o tu novio o tu novia que dice, ay, pero también que me caías, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es eso que te está mostrando a ti que no te gusta y te incomoda tanto? Entonces, es cuando te volteas a ver y dices, bueno, vamos a ver qué pasó en el pasado para que me diga ese niño o esa niña, y ahí está el diálogo. Estar alerta y Sí. autoobservarnos continuamente. Sí. Sí, y rescato de lo que acabas de decir, cómo es verdad, ¿no? Todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, personas y circunstancias, son un gran espejo para nosotros. Porque si algo de pronto te detona alguna emoción negativa o positiva, únicamente es el reflejo de lo que hay que trabajar adentro, ¿no? Y muchas veces creemos, la gente me hace y nos quedamos con esa parte negativa, pero Mm. no nos damos cuenta del gran regalo que hay detrás, ¿no? Me detonó cierta emoción, pero quizás porque hay algo que trabajar ahí, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante esto que acabas de decir, Marce, porque sí, justamente es mantenernos observándonos todo el tiempo y una vez que pasa esto, no decir, ah, bueno, pues ya me enojé y ya dejo pasarlo, sino justamente detenerte y tener esta conversación con tu niño interior. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué te hizo sentir? ¿No? Y es Sí. parte de O esta de plano, comunicación. haces tu berrinche, te tiras al suelo como un niño chiquito y dices, no me gustó, no me gustó, y te pone, entonces decir, no, pues ya soy un adulto, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué está pasando? Por qué no me gusta que vino esta persona y me torció la boca? O sea, nos fijamos Ujú. en cosas tan pequeñas a veces que eso mismo nos detona el voltearnos a ver y se vuelve bien interesante porque descubrimos muchas cosas de nosotros mismos y ahí está el trabajo interior. Sí, total. Y tampoco se trata como de que ya nunca vas a sentir enojo, ya vas a ser una persona súper elevada. No, pero puedes empezar a reconocer qué está pasando y decidir actuar diferente, ¿no? Porque si ya has visto que las reacciones que tienes en determinadas ocasiones te llevan a un lugar que no quieres, ya sea haciendo más problema de lo que es, peleándote con tu familia, con tu pareja, etcétera, entonces ya te das cuenta cuando estás ante esa situación y eliges actuar diferente, ya no desde la ira, ya no desde la reacción, ya de una forma más consciente de quién eres y de que te conoces, ¿no? Y sabes y puedes prever ciertos resultados. Cuando tú dejas a la gente ser quien es, entonces ya entramos a un arte muy interesante y muy bonito que se llama el arte de permitir. Cuando tú dejas a las personas Ujú. ser quienes son, sin juzgar y sin criticar, entonces tú ya diste un gran paso hacia atrás, pero contigo misma en un momento de paz y unión con tu ser interno. Cuando esto ya sucede en ti, pues ya estamos hablando, no que te está saliendo el aro en la cabeza tampoco, pero sí que estás en unos procesos bien importantes en tu vida de no juicio hacia la gente, no crítica. Y por supuesto, esto mismo sucede hacia ti mismo, ¿no? Porque Sí. ya te has llenado de tanta autocompasión que puedes entender a los demás en su proceder y decir, ok, yo respeto tu manera de ser y está bien, ¿no? Aunque vengan ellos y te juzguen, aún vengan ellos y te critiquen, está bien, ¿no? Namaste. Totalmente, Marce. O sea, el no juicio inicia con nosotros y cuando no nos juzgamos nosotros, pues realmente no hay ese juicio de allá afuera. Cada quien está viviendo su vida de la mejor manera y la mejor manera de impactar allá afuera es trabajando en nosotros mismos, ¿no? Cambiando lo que no nos gusta quizás en nosotros primero y como consecuencia energética cada cosa empieza a tomar su rumbo. Hasta por conveniencia nos conviene trabajar en nuestro Sí, niño sí, interior. bien bonito porque ahorita que hablas que hasta por energía, por vibración, cuando esto ya empieza a ocurrir en tu persona, la misma gente te va a rechazar porque eres o muy sabionda o muy linda y ella es muy sangrona, ¿no? Entonces, no te juntes con ella porque ya no le gusta criticar. Entonces, ellos mismos se van a ir separando.
tú, por supuesto, dices, bueno, pues ya no sí voy a convivir con ciertos familiares porque pues no hay de otra, son mis familiares y los amo y los adoro y punto, ¿no? Pero ya no entras en ese juego. Ujú, Entonces ellos exacto. no se van apartando de ti y pues entonces tú ya empiezas a entrar en otra vibración, en otro diálogo amoroso con tu entorno y eso es maravilloso. Sí, totalmente. Ya no entras en esta dinámica que antes quizás normalizabas, ¿no? Que era lo normal, la convivencia, de pronto echar el chisme, la crítica, etcétera. Tú Sí. solita ya no va a ser parte de ti. Y en esta parte que hablábamos también más de la negociación, ¿cómo podemos distinguir esta delgada línea que a veces es muy delgada lo que separa una cosa de otra, de cómo negociar con nuestro niño interior para atreverse a hacer cosas que quiere hacer, pero que quizás le dan miedo, o Ujú. cuándo ser autocompasivas y decir: "Okey, no lo quieres hacer, no lo hacemos"? Porque, ¿estás de acuerdo que es muy delgada esta línea, que a veces se pueden confundir? Cuándo ser autocompasiva y cuándo sí a echarle ganas y apoyarlo porque quiere hacerlo, pero le da miedo. Ajá. ¿Cómo Bueno, mira, podríamos? es que aquí también tenemos que entrar a reconocer qué tipo de heridas estamos trayendo en nuestra vida, ¿no? Entonces, Ujú, hay 5 heridas en la infancia que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cuando identificamos este tipo de heridas y vemos hasta dónde nos vamos a boicotear o no, como lo habías mencionado, podemos con nuestro brújula interior vamos ujú. a decidir si lo que vamos a hacer es correcto o no para nosotros. ¿Y cómo nos va a decir esta brújula interior? Pues nos va a decir si nos sentimos bien, vamos. Si nos sienta mal, si nos sienta incómodo, hay algo que nos está diciendo, no lo hagas, no vayas por ahí. Entonces ahí, esa delgada línea es donde nos dice, para o sigue. Así de sencillo y de fácil. Porque cuando tienes ya autoobservación, autoconocimiento de ti mismo y puedes detectar esta delgada línea que te está avisando, ahí está la respuesta, ¿no? Sí, quizás en un principio no sea tan claro, pero conforme tú lo vayas trabajando y cada vez te vuelvas más experto en autoobservarte, vas a poder ver esas diferencias, esos matices, ¿no? Que también se pueden sentir muy viscerales, esta contracción cuando algo te dice: "Ay, no, es que esto es a fuerza", ¿no? Ah, O esa expansión que se siente súper exacto, placentero, pero que te da miedo, que es solo miedo, ¿no? sí. Que es el miedo que te da atravesar esta barrera. Pero que una vez que lo hiciste, dijiste: "Ay, no manches, ¿cómo me tardé tanto?", ¿no? A veces es más el miedo que crea nuestra mente, que lo que realmente nos toma dar ese paso. Entonces, es súper interesante cómo empiezas a conocer a este niño. Aquí mismo has mencionado algo bien interesante también, que es esa barrera del miedo a lo que no estamos acostumbrados, a romper reconocer que no estamos acostumbrados a hacer algo y romper esa barrera. Y al momento que tú rompes esta barrera del miedo y haces y te sientes bien y dices, uff, tengo que continuar con esto, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Y dices, es que a mí no me gusta, es que, ¿por qué tengo que hacer esto? Y ideas, creencias limitantes. Entonces empiezas a trabajar en un hábito, por ejemplo. Entonces, cuando tú dicen que un hábito se rompe de los 21 días y luego los 3 meses, entonces cuando tú ya rompes con esta barrera del terror y ves que en realidad te ayudó muchísimo y que el terror era más bien algo desconocido, no era realmente que Ujú. te vaya a causar algo malo o un miedo irascible. Entonces dices, no, esto está bien para mi cuerpo, me dice que sí, entonces expandes. En el momento que tú expandes esta barrera del terror, o sea, ya tu barrera del terror ya va a otra línea. Es como un círculo, ¿no? Que tú estás en una esfera, en un círculo, tú estás en el medio y siempre estás cómoda haciendo algo y de pronto quieres romper esa barrera, haces algo diferente al reconocer que era bueno, entonces esta barrera se rompe, crece y esta barrera del terror se va haciendo como más grande, donde es así como muy chistoso lo que estoy diciendo, no sé si se entienda, pero entonces tú ya trabajaste con este hábito y te la pasas, no sé, 5 o 10 años en algo muy padre y después dices, no, pues ahora quiero hacer esto, me quiero atrever con esta otra cosa.
Y cuando tú ya quieres salir de esto, te vuelves a sentir incómoda, empiezas a sentir esta barrera del terror y dices, no, otra vez la barrera del terror, ¿no? No lo dices así, porque son a lo mejor palabras o conceptos que no conocemos en nuestro diario vivir, pero ya una vez inmersa en esto y dices, bueno, ok, tengo ya la barrera del terror otra vez encima de mí, hay que trabajarlo. Ya lo viví hace 2, 3 años con el ejercicio tal vez, ahora quiero trabajarlo con esto. Entonces empiezas a trabajarlo otra vez, 21 días, 3 meses, lo que sea, vas y dices, me sentía a gusto, no me sentía a gusto, pum, la rompes otra vez. Se va expandiendo esta barrera del terror. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu conciencia va creciendo, te vas sintiendo más plena, más feliz. Y al final del día, esto es lo que el ser humano quiere tener en la vida, porque las primeras preguntas del ser humano cuando empiezas a hacer conciencia es, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Pues esto es, no era tan difícil, ¿no? Estar en paz, ser feliz. Sí, totalmente, Marce. Y qué bueno que puntualizas esta parte de que esta barrera del terror, quizás no la conozcas con este nombre, pero es esta sensación de mejor ya no lo quiero hacer, te estás sintiendo muy incómodo, no me creo capaz, y todos estos pensamientos que te bombardean y que te dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me regreso a lo que siempre he hecho porque eso me hace sentir bien y ya no está esta sensación de que ansiedad, taquicardia, de que quiero hacerlo, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a ella cada vez que justamente, como dices, intentamos hacer algo diferente, ¿no? Algo que nos conviene más. Y es muy interesante porque justo te lleva a un nivel de autoconocimiento que ni te imaginas hoy y quizás te encuentres deseando una vida que hoy ni siquiera crees posible para ti o imaginas, ¿no? Y es Sí. muy padre porque dices, wow, estoy conociendo una persona que no tenía ni idea que existía en mí y que lo limitaba era únicamente miedos irracionales o viejas heridas o un trabajo de niño interior, Sí. ¿no? Entonces O quizás este, muchas personas podrían decir, me embrujaron y no puedo hacerlo. sí, también, ¿no? Porque cuando estamos sintiéndonos tan mal, de verdad que todas las posibilidades las creemos, ¿no? O Sí, sea, en este momento en el que en ningún lugar embonas, en el que está esta incomodidad, que te sientes perdido y no sabes por dónde, es también esta intuición que te está diciendo, regresa al camino de origen, ¿no? Porque si se está sintiendo tan mal, es porque necesita ese niño interior ser visto, ser atendido y que tú mismo empieces a darle las herramientas que él necesita para crecer contigo de la mano. ujú, Ahora, ¿cómo podemos identificar? Porque justo tú decías en un ejemplo que luego hay personas que tienen actitudes que pareciera adultos haciendo berrinches como niño, ¿no? Que sí, te quedas, ¿qué onda con esta reacción que tiene esta persona? Alguien como adulta no lo haría. sí. Entonces, ¿cómo podemos identificar, Marce, cuando es nuestro niño el que está reaccionando ante cierta circunstancia? Y también cómo poner límites, porque si hablamos que estamos paternando y maternando, un padre y una madre pone límites amorosos cuando es necesario para corregir ciertas actitudes, ¿no? Pero ¿cómo darnos cuenta cuando esta reacción no soy yo, sino mi niño interior que está saliendo a desahogarse? Sí, esta pregunta pareciera así como muy, muy complicada, porque yo cuando empecé a incursionar en este conocimiento, había cosas que no entendía y eran muy claras. Para mucha gente era muy clara y decía, pero ¿cómo es? Lo entendió a la primera y yo digo que sí, pero no lo entendí, ¿no? Ujú, Entonces, es algo así como lo que te choca, te checa, ¿no? Por ejemplo, yo voy a identificar mis heridas de la infancia. Yo voy a poner un ejemplo mío. Eh, Toda la vida me sentí rechazada. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué me siento, a cada lugar donde yo voy me siento rechazada? ¿Por qué me pasa esto? Y empieza esta parte de víctima. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Siempre me hacen lo mismo. Y una serie de situaciones que podría decirme a mí misma y en vez de ayudarme, me voy bajando, me voy bajando, me voy bajando. Entonces me voy perdiendo más de mí misma. Entonces, cuando ya identifico qué tipo de herida está en ese momento de una acción que acaba de suceder,
y empieza así como cuando te cortas y no está sanado correctamente, que te pones ese alcoholito, que si fue una herida profunda y te hacen suturas y cosas así, y ya queda bien. Bueno, en este caso, como es una situación emocional, como dices, ay, no pasa nada, ¿no? Ay, lo normalizas y no pasa nada, ya, no hagas caso. Y te la pasas toda la vida así. Pero llega un momento en que ya te vuelves un adulto y ya no puedes más y dices, es que ya estoy hasta la madre de que me traten de esta manera, de que me ignoren, de que me griten, de que me hagan, y siempre es me hacen, ¿no? Entonces, en ese momento, la herida emocional ya no está llorando, ya no está triste, ya no está deprimida, ya está envenenada, ya está sacando ahora sí que ese veneno porque ya actúas de una forma también negativa con los demás, ya reaccionas, ya gritas, te peleas. Entonces, cuando pasa todo esto, y bueno, te digo, en mi caso, dije, no, ya no puedo más con esto, yo ya estoy, que mejor ya no quiero ni salir de mi casa. Entonces, empiezo a hacer todo este trabajo personal y cuando empiezo a darme cuenta de esta herida del rechazo y que no entendía cuando la gente decía, no, y yo así como de, ay, y me seguía sintiendo incómoda, ¿no? Ellos sí entienden y yo no. Seré tan tonta y molestándome y flagelándome y todo esto. Hasta que llega la luz, así, plum, porque uno lo tiene que comprender. Yo se lo puedo decir a 20 personas y no lo entienden y está bien. Llega tu momento para entender y comprender en tu circunstancia necesaria, ¿no? Entonces, cuando entiendo esta parte del rechazo, me doy cuenta que quien empezó a rechazarse a sí misma fui yo. Y en ese momento, jole, me fui de espaldas y me tiré al suelo, así como simbólicamente, y mi niña interior empezó a llorar más y se empezó a sentir peor y yo así como de, ay, ¿ahora cómo le ayudo a esta niña, no? Si este adulto está descubriendo esto y ahora las dos nos tiramos al suelo, pues no, pues está esto del carajo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Agarro a esta niña, le empiezo a decir, ¿sabes qué? Ok, ya sé que te lastimaron. Vamos a ver en qué momento te lastimaron, en qué línea del tiempo sucedió esto y vamos a ver cuándo fue la primera vez que a ti te sucedió esto. ¡Pum! Lo encuentras, lo ubicas a la niña, ubicas a los adultos y ves a tus padres, cómo estaban ellos accionando, de dónde vienen tus padres, cómo son tus padres, por qué pasa lo que pasa. Y dices, ok, mis padres reaccionaron y me amaron con las herramientas que tenían, pocas o nulas, era lo que ellos tenían. Y aceptar lo que es. Esta es otra de las herramientas que tenemos como life coach. Aceptar lo que es, darle autocompasión a esa niña, a mis padres, de lo que sucedió. Entonces voy a agarrar a esta niña y la voy a amar y decirle, ¿sabes qué? Ya está bien, mira, pasó esto por esto, y explicarle a la niña. Ya le explico a la niña todo y dice, ok, no me hace sentir bien, lo puedo entender desde que tú, mi adulto mayor, me está diciendo todo esto, voy a aceptar esta explicación y ahora sé que te tengo a ti. Cuando ella sabe que te tiene a ti, empieza así como ese veneno que estaba supurando y así como que le hubieras puesto esas gotitas de miel, si sabes que la miel es buenísima, como que le pusieras esas gotitas de miel amorosas y empieza a sanar y empieza a ser así como, ¡pum!, empieza a ver una luz muy bonita en esa conexión que empiezas a hacer con tu niña. Cuando haces esta conexión, es como cuando ves esas películas de Disneyland que empiezas así como a ver brillitos y lucecitas, así sucede en el interior, sientes esa armonía y esa paz y esa luz. Entonces empiezas a sanar, porque al reconocer todas estas cosas que te sucedieron, es una forma de empezar a sanar. Es algo muy curioso que yo tampoco antes comprendía, pero el conocer, el detectar todo esto y hacerlo como parte tuyo, empiezas a sanarlo.
porque tú quieres sanar, de antemano tú ya llevas esa Sí, intención de sanar. Entonces tú sí. empiezas a sanar esta parte y, y está esta como que se embonan todas esas tuerquitas, esas herramientas, se empiezan a acomodar bien padre y no solamente sanas la herida del rechazo, empiezas a sanar herida de la humillación, de la traición, de la injusticia, y empiezas a sentirte esa persona ya cómoda en tu piel, dentro de ti. Pues, es demasiado interesante poder ver como toda esta parte que tú dices, porque sí, justamente, a veces creemos que nos hacen, pero el darte cuenta que tú has sido tu primer bully, esa persona que te ha castigado, que quizás lo que rechazabas de tus padres o más les criticabas, te das cuenta que tú has hecho lo mismo contigo, ¿no? Sí. Con esa niña interior. O sea, no hubo cambio, nada más hubo cambio de personas, pero esa niña sigue sufriendo lo mismo. Y el darte cuenta que has sido tú misma la que ha seguido ese patrón es súper fuerte, Es bien fuerte, es sí, súper fuerte. te duele muchísimo. Dices, ¿cómo es posible que yo misma me he flagelado, me he lastimado a través de los demás y los demás vienen a mostrarme que lo que ellos me están rechazando, yo me estoy rechazando a mí misma, porque es lo que yo estoy vibrando, lo que estoy sacando de mi interior. Entonces, cuando yo ya empiezo a amarme, aceptarme quién soy, chaparrita, gordita, ojo grande, pestaña grande, ojitos chiquitos, como sea que soy, no importa. El chiste es Ujú, verme. Hay muchos ejercicios de espejo también que te aceptas, que te amas, quién eres, porque al final del día somos un cuerpo, somos huesos, somos carne, pero quien está dentro tuyo es alguien maravilloso, alguien sí, totalmente lleno de luz. Solamente es quitarle todo este veneno, esta costra negra que está encima de ti y sacar ese brillo de ese diamante, quien eres tú. Y no es agarrar y a ver, vea haz esto y aquello para que se vea y trabajes. No, ya venimos hechos, ya somos quien somos, ¿no? totalmente. Sí, muchas veces creemos que el fin es transformarnos en esa persona ideal, cuando ya somos esta persona ideal, ¿no? Solo que Sí, muchas veces está escondida detrás de esta personalidad, de esta protección que le pusimos a este niño. Y es muy importante también empezar a ser conscientes de cada qué vez se levantan estas alertas, estas protecciones, ¿no? Que se puede ver de diferente manera dependiendo de tus circunstancias. A veces van a salir como enojo, como agresividad, como el tímido, retraído, ¿no? ¿Ante qué circunstancias tú te estás sintiendo de determinada manera? Entonces ujú, es muy padre poder ir viendo estos matices que tú tienes y que siempre van a existir, pero el punto es integrarlo, porque eres un conjunto. No puedes sí. pretender eliminar lo aspecto negativo y quedarme con lo positivo, o también creer que soy solo negativo y no tengo positivo, ¿no? Sí, cuando yo me di cuenta de todo esto, vi que había una desconexión total de mí y me dolió enormemente, enormemente. Pero dije, de ahí voy, tengo que trabajar, el conectarme otra vez conmigo y volver a ser quien dejé de ser. Ujú, Entonces, esa delgada línea que mencionabas al principio es cuando detectamos este tipo de situaciones, este, ya no es tan complicado. O sea, esa exacto. delgada línea se vuelve, sí, imperceptible, pero con esta brújula y este conocimiento de ti misma, pues ya no es tan complicado el decir puedo, no puedo, ¿no? Exacto. Y también quiero que pienses en un niño que cuando ha sido lastimado o está muy enojado, ¿cómo reacciona, no? Tienden a lastimar a otros, a enojarse con otros, porque quieren compartir esa frustración. Pero Sí, también cuando un niño está feliz y alegre, también quiere que los otros niños estén felices y comparten y juegan. Entonces, si nosotros seguimos siendo este niño lastimado, enojado, herido, triste, vamos a compartir esa misma toxicidad con los de afuera. ¿No? Entonces, si tú quieres que todo a tu alrededor cambie porque no te gusta, entonces empieza sanando lo que es más fácil y tu trabajo más importante, que es tu niño interior, ¿no? ujú, Y que esto lo puedes hacer hoy
5 años o 10 años, tú decides, pero inevitablemente te va a llevar a este trabajo. Entre más temprano, mejor, porque entonces pues ya tendrás más años de felicidad, ¿verdad? Eso. ¿Tú qué podrías decir a las personas que dicen: "Ay, no, ya para qué, ¿no? Ya para qué quiero reconectar con eso si ya ni me acuerdo"? ¿Qué les podrías decir, Marce? Pues que se están perdiendo de tener momentos inolvidables contigo mismo, de vivir, de sentir ese contacto, no solamente contigo, sino con las personas, porque en el momento que Ujú. tú estás desconectado de ti, también vas a estar desconectada de las otras personas. O sea, tu primer contacto eres tú para conectar con las otras personas. Entonces significa que si estamos tan desconectados es porque también no tengo buenas relaciones con los demás. Sí, sí, no hay manera de que no estando bien contigo mismo, todo lo de afuera esté perfecto, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo bien interesante que no comenté, Ajá, que dime. creo que es eh, pues muy trascendental, porque Ujú, este trabajo no lo hice yo sola. Por supuesto que tuve todo el interés y la intención de crecer y de reconocerme. Obviamente ese tiene que ser el primer paso, el querer cambiar, el no querer seguir sintiéndome como me siento y tener herramientas para poder hacerlo. Porque por mucho que seas muy estudioso o que te las sepas de todas, porque hay mucha gente que dice, no, yo puedo solo. Sí, sí, no lo dudo. Sin embargo, necesitamos el acompañamiento de personas porque a veces en este dolor nos perdemos y nada más falta que nos digan, mira, está bien todo lo que has hecho, nada más fíjate en esto, que no estás tomando ujú. para que salgas adelante. Y así como de, es cierto, me faltaba esta última cositita para salir de al menos de esta línea del tiempo, ¿no? Entonces, es Sí, bien importante el acompañamiento de un profesional. Yo tengo la persona que, que me ayuda todavía al día de hoy, a pesar de que yo también estoy ayudando gente, porque vamos eh, abriendo capas de la cebolla ahorita estoy trabajando o ya trabajé con heridas del niño interior y sin embargo sigo. O sea, nunca vas a acabar. Es un trabajo que ujú. nunca terminas. Podrás estar así casi en el lecho de muerte dándote cuenta de todavía de mil cosas, ¿no? Entonces sí es bien importante tener ese acompañamiento profesional. Eso era lo. Sí, totalmente, Marce. No, y estoy de acuerdo contigo porque de nada sirve saber o enterarte de cosas y después no saber qué hacer con esa información, ¿no? Y a Sí, veces el enterarnos de estas cosas, si no sabemos cómo trascenderlas, podemos quedarnos en un círculo de aún más enojo, ¿no? Por todo lo que sí. llega a nuestros recuerdos, memorias, etcétera. Entonces, sí es bien importante tener un acompañamiento. Y yo también recuerdo que en ese momento en el que estaba en crisis, lo único que quería era que alguien me dijera: "Yo ya pasé por eso y se puede estar del otro lado", ¿no? Te da Ujú, esa luz, esa esperanza de sí. no manches, o sea, uno, no soy el único que está pasando por todo esto, y dos, Ujú. se puede trascender para tener una vida mejor. Hay que descubrir mucho más. Sí, total, es un trabajo que decíamos que dura toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias, Marce, por haber Un estado en abrazo. este episodio. Aquí les voy a dejar sus redes sociales de Marce por si quieren saber más de ella, quieren contactarla o tener una sesión de coaching, aquí se las voy a compartir. Entonces, muchas gracias, Marce. Un abrazo, Viri.